La misión del aparato digestivo consiste en proporcionar nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. Para poder llevar a cabo esta función, primero debe realizar la descomposición física y química de los alimentos, para después proceder a su absorción a través de los intestinos y finalmente eliminar los materiales de desecho que ya no le sirven. El intestino delgado es el lugar principal para la absorción de los nutrientes procedentes de los alimentos ingeridos. Se compone del duodeno, yeyuno e ilion. Se extiende desde el píloro a la válvula iliocecal. Duodeno es la porción fija del intestino delgado. Está en relación con la pared posterior del abdomen. Está sujeto por el peritoneo y los diversos vasos. Este se divide en 4 porciones. Su primera porción va del píloro del estómago al cuello de la vesícula. Su segunda porción va desde el cuello de la vesícula a la cabeza del páncreas. Su tercera porción se dirige a la izquierda por debajo de los vasos mesentéricos superiores. Y su cuarta porción se extiende desde los vasos mesentéricos superiores al ángulo duodeno-yeyunal. Las relaciones del duodeno se dividirán por porción. Su primera porción se relaciona por delante con la cara inferior del hígado y el cuello de la vesícula, por detrás con la vena porta, el conducto colédoco y la arteria gastroepiglótica derecha, por arriba con el epiplón gastrohepático y por debajo con el borde superior de la cabeza del páncreas y el epiplón mayor. Su segunda porción se relaciona por delante con el ángulo del colon transverso, con el mesocolon transverso y asas del intestino delgado, por detrás con la vena cava inferior, con la cara anterior del riñón derecho, con los vasos renales derechos y la pelvis del riñón, a la derecha con el lóbulo derecho del hígado y el colon ascendente, y a la izquierda con la cabeza del páncreas y conductos excretorios de esta glándula. Su tercera porción se relaciona por delante con el peritoneo parietal, la parte externa superior del mesenterio y los vasos mesentéricos superiores, por detrás con el músculo psoas y la vena cava inferior, hacia arriba con el borde inferior de la cabeza del páncreas y por debajo con las asas del intestino delgado. Su cuarta porción se relaciona por delante con la tuberosidad menor del estómago, el mesocolon transverso y asas del intestino delgado, por detrás con el músculo psoas y los vasos renales izquierdos. Por arriba se inserta el fascículo del músculo tendinoso, el músculo de Treitz, y a la izquierda con el borde interno del riñón izquierdo y la vena mesentérica inferior. La constitución anatómica del intestino delgado comprende túnicas superpuestas, como lo son la serosa, mucosa, celulosa y muscular. La túnica serosa corresponde al peritoneo y al mesenterio. En el duodeno, el peritoneo cubre solamente la cara anterior del órgano. En el yeyuno ilion, el peritoneo cubre toda la superficie del conducto y se refleja para construir el mesenterio. En la túnica muscular, comprende 2 capas, una capa superficial de fibras longitudinales y una capa profunda de fibras circulares. La túnica celulosa o submucosa contiene los vasos y nervios destinados a la mucosa. Y finalmente, su túnica mucosa constituye por sus funciones la parte esencial del órgano. Los vasos y nervios del intestino delgado. Las arterias del duodeno proceden de la pancreático duodenal superior e inferior, y las arterias del yeyuno ilion nacen de la mesentérica superior. El intestino grueso es la continuación del intestino delgado. Son separados por la válvula iliocecal y terminan en el ano. Se compone de varios segmentos, el ciego, el colon y el recto. Su longitud es de 1,65 metros. Exteriormente presenta cintas musculares. A lo largo de estas cintas, la grasa subperitoneal levanta la serosa, formando prolongaciones simples o ramificadas, los apéndices epiploicos. Su constitución anatómica se divide en 4 túnicas. Una túnica serosa gruesa y reforzada por una fuerte capa conjuntiva. Una túnica muscular con fibras superficiales y longitudinales y fibras circulares profundas. Una túnica celulosa submucosa y finalmente una túnica mucosa, que a diferencia de la del intestino delgado, no presenta ni válvulas ni vellosidades. Bueno, el ciego es el segmento inicial del intestino grueso. Se halla situado debajo de un plano que pasa por encima de la válvula iliocecal. Este continúa por arriba por el colon y por debajo con el apéndice cecal. Su capacidad varía entre los 200 y 300 centímetros cúbicos aproximadamente. Este está mantenido en su posición en la fosa ilíaca derecha por 2 ligamentos peritoneales,
Primero encontramos el Tuffler, el cual se inserta arriba en la pared abdominal, posterior a nivel del riñón. Y segundo encontramos un ligamento inferior, el cual es una inserción de la parte inferior del mesentelo a nivel de la fosa ilíaca. Por arriba, en el extremo superior, se continúa directamente con el colon ascendente. Por abajo, en el extremo inferior, corresponde generalmente al ángulo dietro formado por la pared abdominal y la fosa ilíaca. Luego encontramos una túnica muscular, la cual es una capa superficial de fibras longitudinales, las cuales agrupadas forman fajas, y una capa profunda de fibras circulares. También encontramos una túnica submucosa que es muy gruesa a nivel del apéndice y una túnica mucosa que es rica en folículos cerrados. Las arterias proceden de la mesentérica superior, la cual se divide en 4 ramas. La arteria iliocecal anterior, en donde cruza el ilion levantando el peritoneo en una fosita. Luego la arteria iliocecal posterior, que se extiende por la cara posterior del ciego. Luego encontramos la arteria ilial, la cual se distribuye siguiendo un trayecto por la porción terminal del fleón. Y luego una arteria apendicular, que pasa por detrás del ilion y vasculariza el apéndice. Luego en la parte media del intestino grueso hallaremos el colon, el cual se extiende desde el ciego al recto y se encorva 2 veces formando un codo derecho y uno izquierdo. Este se va a dividir en 4 porciones. Primero un colon ascendente, que va del ciego a la cara inferior del hígado, pegado a la pared posterior del abdomen y está sujeto por el peritoneo. Está relacionado por detrás con la fosa ilíaca y con el riñón derecho, por dentro con las asas delgadas y con el psoas. Luego encontramos un colon transverso, que va desde la extremidad inferior del colon ascendente a la extremidad superior del colon descendente. En este trayecto se forma una curva, o también llamado arco del colon. Está sujeto a la pared posterior por medio del mesocolon transverso. Está en relación por arriba con el hígado, en su cara inferior, con el estómago, en la curvatura mayor y con el vaso. Por abajo con las circunvalaciones del intestino delgado. Por delante y con la pared abdominal, y por detrás con el riñón derecho, el duodeno y el riñón izquierdo. Luego encontraremos un colon descendente, el cual el límite superior lo da el transverso y el inferior por la cresta ilíaca. Se diferencia del ascendente en que es más largo, voluminoso y está situado más profundo en el abdomen. Se relaciona más con el cuadrado de los lomos. Y finalmente encontramos el colon iliopélvico, o también llamado sigmoideo, el cual desciende verticalmente a la fosa ilíaca izquierda, cruza transversalmente el psoas, atraviesa la pelvis llegando a la tercera vértebra sacra. Dentro de sus relaciones, por la porción ilíaca, delante encontraremos la pared anterior del abdomen y por detrás la fosa ilíaca, el psoas y vasos ilíacos externos. En su porción pelviana encontraremos la vejiga y el recto, y en el caso de la mujer está en contacto con el útero. Luego encontramos una porción llamado recto, en donde en su límite superior, el punto en el que el conducto intestinal deja de tener meso, y en su límite inferior se encontrará la línea anorrectal. Entre sus relaciones, podemos destacar que en la porción pelviana, por detrás encontraremos el sacro y coxis, también los músculos piramidales, el simpático, el plexo del sacro y la pared posterior del recto. A sus lados encontraremos una serosa peritoneal, más abajo con una capa célulo-grasosa. Por delante, esta varía según el sexo. En el caso de los hombres, de arriba a abajo se encuentra el fondo sacro-recto vesical, el fondo de la vejiga, vesículas seminales y finalmente la cara posterior de la próstata. En el caso de la mujer encontraremos el fondo del saco recto vaginal y con la pared posterior de la vejiga. Entre sus relaciones en la porción perineal encontraremos por detrás los músculos elevador del ano y el esfínter. También a los lados encontraremos el elevador y fosas isquiorrectal. Y finalmente en la última porción del sistema digestivo nos encontraremos con el ano, el cual está situado en el surco interglúteo delante del coxis. Está delimitado por arriba con la línea ano-rectal y hacia abajo con la línea ano-perineal. En su conformación exterior e interior está circunscrito por los pliegues radiados del ano, que se borran por la distensión. La piel que lo rodea
El margen del ano es delgada, coloreada y húmeda, y es desprovista de pelos. Interiormente este presenta la zona mucosa supraanal.